Bueno, listo. Entonces, la tarde de hoy vamos a hablar acerca de embarazos múltiples, eh, específicamente pues de embarazos gemelar. Entonces, a manera de introducción, eh, vamos a definir el embarazo múltiple y a categorizarlo. Entonces, bueno, pueden ocurrir los embarazos, puede ocurrir los embarazos múltiples, sean de gemelos disigóticos o gemelos fraternos, es decir, que provengan de dos óvulos separados, es decir, que la madre ovuló dos óvulos capaces de ser fecundados y que fueron fecundados pues, por dos espermatozoides paternos, o puede ser que el embarazo gemelar haya sido producto de la fecundación de un solo óvulo que se divide luego de la concepción, es decir, este óvulo sufre una división y de esas dos células empiezan a producirse individuos aparte. Entonces, los que nombré primero, la fecundación de los dos óvulos serían los gemelos disigóticos o fraternos, eh, que vendrían siendo, por ejemplo, los mellizos, y los que nombré de últimas, que son los que han sido producto de un solo óvulo fecundado que se dividió, son los gemelos monocigóticos o gemelos idénticos, que estos sí son los que son muy parecidos, son iguales. Eh, bueno, bueno, los gemelos disigóticos no son en sentido estricto gemelos verdaderos. Lo que les decía, los gemelos disigóticos, ellos son mellizos, ellos son personas diferentes, con información genética diferente, porque provienen de dos células diferentes, ¿sí? Entonces, ellos no son gemelos en todo el sentido de la palabra. Pues los gemelos monocigóticos, ellos no son casi nunca idénticos, tienen mayor incidencia de malformaciones discordantes y, y son el embarazo menos frecuente. Entonces, el resultado del fenómeno gemelar monocigótico depende del momento en el que se produzca la división. Entonces, eh, el hecho de que la célula que haya sido fecundada se divida en dos para dar paso a un embarazo gemelar monocigótico, depende del momento exacto en el que sucede la concepción y en el que se produce una división de esta célula que ha sido fecundada. Eh, Hablamos entonces de la superfetación, que entre una y otra fecundación transcurre un intervalo igual al ciclo menstrual o incluso más largo, y esto es para que se produzca una ovulación y se fecunde durante el transcurso de un embarazo establecido. Entonces, la fecundación de dos óvulos dentro del mismo ciclo menstrual, que esa vendría siendo la superfecundación, es cuando los dos óvulos dentro del mismo ciclo menstrual son fecundados, pero no durante el mismo coito y no siempre a partir de los espermatozoides del mismo varón. Entonces, a lo anterior se le llama superfetación, que es lo que vendría siendo lo que ocurre en los embarazos gemelares monocigóticos, cuando las células fecundadas se dividen en dos, y la superfecundación vendría a ser cuando la madre ovula dos células capaces de ser fecundadas y se produce el embarazo gemelar, pero por dos células que han sido fecundadas, dos células con material genético diferente, fecundadas por espermatozoides con material genético diferente. Entonces, aquí podemos observar en esta imagen eh, lo que ocurre, digamos, en la esquematización de lo que les acabé de nombrar. Entonces, está por un lado el A, viene a ser la superfecundación. Se trata de dos células
capaces de ser fecundadas y capaces de dar lugar a dos individuos con información genética diferente. Está el B, en el que ocurre la superfectación, que es cuando una única célula fecundada sufre una división y eh, le da lugar pues a dos individuos con la información genética igual. Y eh, en este caso puede ser que compartan líquido amniótico, puede ser que compartan el corion y puede ser que compartan la placenta, las membranas, o puede ser que tengan diferentes membranas y diferente corion. Y pues en el caso D están los, eh, los gemelos monocoriónicos, monoamnióticos, eh, que, que sufren los llamados siameses, que sufren una anomalía durante esta gestación. Bueno, la clasificación, entonces, primero los disigóticos, que son los que correspondían a la columna A de la imagen que les acabo de mostrar, corresponden del 70 al 75% de todos los embarazos gemelares. Estos son los más comunes y todos suelen ser dicoriales diamnióticos. Entonces, estos embarazos múltiples son los más comunes, son los que siempre suelen suceder. Entonces, los disigóticos, dicoriales diamnióticos o bicoriales diamnióticos. Y los monocigóticos, que son los gemelos idénticos, mm, son corresponden al 25 a 30% de todos los embarazos múltiples. Eh, entonces son los más escasos, son los menos frecuentes y puede ocurrir que sean dicoriales diamnióticos, que dentro de lo improbable son unos de los más improbables, pero dentro de lo improbable, lo más probable es que sean monocoriales diamnióticos. Este caso, digamos, esta forma de, de disposición de las membranas ocupa el 70, el 75% de todos los casos de gemelos monocigóticos. También puede ocurrir que sean dicoriales diamnióticos, que en esta forma de distribución de las membranas ocupa el 20 al 25% de todos los embarazos monocigóticos. Y puede ser que sean monocoriales monoamnióticos. Dentro de lo improbable es lo más improbable, entonces es más o menos del 1 al 2% de todos los embarazos gemelarios monocigóticos. Y desde luego los siameses, que esto sí, pues es muy raro verlos. Todos sabemos cómo, eh, bueno, de qué se tratan los siameses, es decir, son dos fetos que comparten una o más funciones o uno o más órganos y por ende pues comparten pues, las funciones fisiológicas de dichos órganos. Y esos corresponden al menos del 1% de todos los embarazos gemelares monocigóticos. Listo. Respecto a epidemiología, entonces, eh, lo más importante que hay que decir es que en las últimas décadas, digamos, lo que ha pasado con los embarazos gemelares es que han aumentado en frecuencia, han aumentado la incidencia de los embarazos gemelares debido a los avances tecnológicos que hemos alcanzado, sobre todo para el tratamiento de las infertilidades, para el tratamiento de la infertilidad y todo lo concerniente a la reproducción asistida. Entonces, uno de los factores de riesgo que, que son más importantes a la hora de hablar de los embarazos múltiples es pues que los padres se hayan sometido a un régimen que se hayan sometido a un régimen de embarazo asistido, de tratamiento para la infertilidad.
Entonces, como podemos observar en las diapositivas, el embarazo gemelar aumentó desde un 18,9 hasta un 32% de casos por cada 1.000 neonatos vivos en el 2009, y en Estados Unidos cerca del 25% de los neonatos de muy bajo peso, es decir, aquellos que pesaron menos de 2.500 gramos al nacer, correspondía a gestaciones multifetales, y 15% fallecen en el primer año de vida, debido a la misma condición, a la restricción de crecimiento eh, ocasionada por el embarazo múltiple. En Colombia se sabe que entre el 2007 y el 2011, a 248 embarazos gemellares se los describió como monocoriales, es decir, 103 de esos embarazos fueron monocoriales y 93 fueron bicoriales. En un estudio hecho en el Hospital Universitario del Valle, en el que se practicó a 7.890 embarazadas, hubo 164 embarazos gemelares, es decir, uno de cada 48 embarazos, o el 2,7%, casi el 3% de los embarazos de los 7.890 fueron embarazos gemelares. Fueron embarazos múltiples, perdón, fueron embarazos múltiples, correcto. Entre estos embarazos hubo trillizos y hubo casos de siameses toracópagos, es decir, que comparten cierto grado de la pared torácica. En el lado derecho de la diapositiva, entonces, observamos una tabla eh, que viene a ser el tipo de placenta en los embarazos gemelares. Eh, es la tabla sacada del estudio de la Universidad del Valle. Disculpen, ¿alguien está tratando de decir algo? Creo que es el doctor Samuel. Bueno, voy a seguir. No, David, fue a Anderson que se le abrió sin querer el micrófono. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, los embarazos disigóticos más comunes son más comunes que el monocigótico, ya se los había dicho. Tienen una mayor incidencia, hay una mayor incidencia de gemelos en el primer trimestre, un gemelo se pierde antes del segundo trimestre. Entonces, esto hace referencia a la detección del embarazo gemelar mediante las ecografías. Los gemelos monocoriónicos tienen un mayor riesgo de aborto, los que comparten membranas. Uno de cada 8 embarazos son multifetales al principio y luego hacen una reducción espontánea. Esto quiere decir que, esto quiere decir que perdón, un momento. Esto quiere decir que antes de las 12 semanas, uno o más embriones murieron en el 36% de los embarazos gemelares y en el 53% de las gestaciones con trillizos y en el 65% de las gestaciones con cuatrillizos. Entonces, esto se traduce en unas cifras más altas de proteína A plasmática que están relacionadas con el embarazo. Entonces, se eleva la concentración plasmática de la PA-PPA y de la gonadotropina coriónica humana beta. Entonces, la reducción ocurrió después de las 9 semanas, se encontró un aumento de estos marcadores en la sangre. Y en el embarazo multifetal hay mayor riesgo de morbilidad obstétrica y de mayor prematurez. Entonces, los embarazos múltiples, digamos que son un factor de riesgo para la restricción de crecimiento, un factor de riesgo para los embarazos pretérminos, y son
en general tienen un pronóstico más difícil que los embarazos normales, eh, sobre todo porque tienen mayor riesgo obstétrico y de prematurez. La tabla 5, entonces, hablan de la sigosidad de los embarazos gemellares en el estudio del que ya hemos hablado. Entonces, como pueden ver, pues son mucho más frecuentes los dicigotos. Listo. En la tabla 3, entonces, están las condiciones maternas y obstétricas según la corionicidad en pacientes con embarazos gemelares. Entonces, lo que nos muestran es una serie de condiciones maternas, una serie de condiciones fetales, y nos muestran del lado derecho, digamos, la incidencia de acuerdo a la corionicidad. Entonces, podemos observar que la preeclampsia, por ejemplo, la preeclampsia en los embarazos gemelares monocoriales tiene una incidencia más alta. Este estudio se realizó en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, entre los años 2007 y 2011. Bueno, esta fórmula nos sirve para calcular la probabilidad de ocurrencia de un embarazo múltiple, que es la ley de Helling. Entonces, la probabilidad de que se produzca un embarazo gemelar disigótico es de 1 entre 85, es de 1 entre 85 elevado a la 2. Entonces, a medida que van aumentando los individuos, es decir, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, entonces lo que hacemos es ir aumentando la potencia de uno en uno. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que haya un embarazo múltiple con trillizos es de 1 entre 85 elevado a la 3. De que haya cuatrillizos es de 1 entre 85 elevado a la 4. Y de que haya quintillizos es de 1 entre 85 elevado a la 5. Y así sucesivamente. Entonces, hablando de los factores que influyen digamos, para que se dé un embarazo múltiple, pues hablamos primero que todo de la raza. Entonces, se ha demostrado que en mujeres afrodescendientes, el 3.5, son 3.5%, es más común en las caucásicas y menos común en las hispanas y en las asiáticas. Entonces, tiene un mayor predominio en las mujeres afroestadounidenses, en las mujeres caucásicas y menos común en las comunidades hispanas y asiáticas. Entonces, un embarazo gemelar por cada 20 nacimientos. La edad materna también es otro factor de riesgo. Entonces, los dicigotos se dan 4 veces más entre los 15 y los 37 años. Entonces, en las mujeres jóvenes es más posible que se dé un embarazo gemelar o un embarazo múltiple. La paridad, entonces, entre más paridad, mayor embarazo gemelar. Perdón, entre mayor paridad, menor embarazo gemelar. Entonces, aumenta 8 veces si tuvo 4 partos, o aumenta 20 veces si tuvo 5 partos. Entonces, la herencia también es otro de los factores de riesgo que pueden predisponer a un embarazo múltiple. Entonces, las mujeres que tienen el antecedente de embarazos múltiples en su familia, también aumenta el riesgo de tener un embarazo múltiple. Entonces, si el hombre fue dicigoto, 1 por cada 116 va a ser un embarazo múltiple. Si la mujer fue disigótica, 1 por cada 58 nacimientos van a ser embarazos múltiples. Esto está relacionado con la información genética que se encuentra en los cromosomas 6, 7, 9 y 16.
En el cuadro de la derecha, en la tabla 45.2, están las cifras de embarazos similares por cada 1000 nacimientos de acuerdo con la cigosidad. Entonces, encontramos una alta prevalencia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos fue más común en las mujeres afroamericanas y caucásicas. Podemos observar que en Inglaterra y en Gales baja bastante la prevalencia de los embarazos similares, igual que en India y en Japón. Entonces, lo que decía el ítem de la diapositiva, es más frecuente en mujeres caucásicas o afrodescendientes. Listo, entonces, respecto al diagnóstico de la gestación multifetal, entonces se puede hacer de varias formas. La primera, que es la clínica, se hace llevando un registro y un control de la altura uterina. Desde luego, cuando la altura uterina está, pues está normal para la edad gestacional, está por encima del percentil 90 y nos hace pensar, eso nos hace pensar pues, en que puede haber un embarazo múltiple. Eh, También cuando es difícil palpar las partes fetales, digamos, encontrar la anatomía fetal por la palpación antes del tercer trimestre. Eso también nos puede hacer pensar en un embarazo múltiple. Y a final del primer trimestre con un Doppler se reconoce la actividad cardíaca pues, de los individuos, ¿no? Entonces, sobre todo mediante el Doppler, somos capaces de reconocer que hay más de un individuo. Entonces, también por la ecografía, la primera ecografía, la ecografía del primer trimestre que se realiza entre la semana 10.5 y la 13.5, entonces aquí vamos a encontrar, eh, aquí vamos a encontrar pues, la implantación de las membranas, ya sea si son monocigóticos o si son disigóticos, vamos a poder observar que hay dos individuos. A veces hay hallazgos incidentales en RX de abdomen. Esto, digamos, no puede detectarse en una radiografía antes de las 18 semanas. Eh, la verdad es que la radiografía tampoco es una herramienta útil para llevar un control de las gestaciones, pero puede ocurrir que sean hallazgos incidentales. Entonces puede ser que estén buscando algo más, confirmar un diagnóstico diferente en una radiografía y que se encuentren con un embarazo. La resonancia magnética, que es útil para detectar las complicaciones en los embarazos gemelar monocoriónicos, y las pruebas bioquímicas también pueden ser de utilidad. Eh, Bueno, el diagnóstico ecográfico se lleva a cabo hasta antes de las 14 semanas, como les dije, en la ecografía del primer trimestre. Eh, por debajo de las 11 semanas, entonces la gestación dicorial, en la ecografía se pueden observar dos imágenes de corion envolvente que separan a los dos embriones con una vesícula vitelina en cada saco. Y en la gestación monocorial diamniótica se pueden visualizar dos sacos amnióticos, es decir, una membrana fina que separa a los dos fetos y con un espacio extracelómico único con dos embriones con vesícula vitelina en cada saco. Entre la 11 y la semana 13.6, entonces se puede detectar también la gestación dicorial en la que hay dos placentas que se encuentran aparentemente fusionadas, pero se encuentra el signo de lambda. Aquí ya vamos a explicar cómo es el signo de lambda y cómo es el signo de T. En la gestación monocorial diamniótica, entonces podemos observar una placenta con signo de T en la unión del amnio. Y en la gestación monocorial monoamniótica, entonces vamos a encontrar una cavidad amniótica única que como regla general
en una gestación monocorial es vía amniótica hasta que no se demuestre lo contrario. Después de las 14 semanas, el diagnóstico de la corionicidad puede ser incierto, debido a que con el crecimiento de los fetos puede ser más difícil identificar el signo de lambda y el signo de T. Entonces, eh, aquí podemos observar, aquí en esta imagen, se encuentran mejor los dos. Entonces, está el signo de lambda, en que nos hace pensar en que es una gestación bicorial, vía amniótica. Entonces lo que hay es una pared gruesa separando a los dos fetos. En el signo de la T, que hace referencia a una gestación monocorial, entonces lo que podemos observar es una membrana muy delgada, que separa los dos productos. Bueno, respecto a la datación de la gestación, entonces se realiza a partir de la distancia entre la coronilla y la rabadilla del feto. Eh, Se hace también con la diferencia media de crecimiento en el primer trimestre, que debe ser de entre 3 y el 5%. Se hace también identificando las diferencias entre la medida de la coronilla rabadilla fetal, mayor al 10%, identificar la muerte fetal, las pérdidas gestacionales, las anomalías cromosómicas o estructurales de los fetos. En las gestaciones bicoriónicas, con discordancia de la medida coronilla rabadilla fetal, de más del 10%, entonces cuando hay una discordancia de más del 10% en la medida de coronilla rabadilla fetal, debe hacerse un cribado de aneuploidías, en el que nos puede arrojar, digamos, un bajo riesgo de anomalías genéticas. Entonces, en ese caso se puede realizar un sonograma genético o una ecocardiografía precoz, eh, para identificar que no vaya a haber anomalías congénitas, cardíacas. Esto se puede hacer hasta las 16 semanas. En las gestaciones monocoriónicas, con discordancia mayor del 10%, con un cribado, se hace un cribado de aneuploidías habitual, y si es de bajo riesgo, puede dejarse así. Acá está mal, acá lo que debía ir era menor del 10%. Entonces, una discordancia menor del 10%, entonces se hace un cribado de aneuploidías, y si el cribado es de bajo riesgo, entonces no hay necesidad de realizar otros estudios para confirmar malformaciones congénitas. No hay necesidad de realizar el sonograma genético ni la ecocardiografía precoz. Bueno, el diagnóstico prenatal de anomalías en los embarazos múltiples se hace principalmente mediante el cribado de las aneuploidías, en el que se realiza un test combinado en el primer trimestre y que permite detectar la trisomía 18, 21 y 13, que son las más comunes. Este test permite identificar la trisomía 21 en el 90% de los casos. También nos sirven los biomarcadores de la PAPP, de la gonadotropina clorhídrica humana beta. Estos se pueden hacer entre la semana 8 y la semana 10, y mediante la ecografía hasta la semana 12 podemos apoyarnos para hacer diagnósticos de anomalías congénitas en los embarazos múltiples. Cuando las gestaciones multifetales, que son 3 o más fetos, tienen un CRL, que es la distancia coronilla rabadilla fetal, entre 45 y 80, entre 45 y 84.
En el cribado ecográfico aislado debe tenerse en cuenta la edad materna, la gestación gemelar que se inicia en el control después de las 14 semanas y en el test cuádruple con, con, con los, con los con estos eh, con estos indicadores, es decir, bajo estas condiciones se debe realizar el criado de aneuploidías y la bioquímica materna para descartar de aneuploidías de Venus, nos permite fixado detectar hacia Marte y bastante sensibilidad las trisomías 18, 21 y 13. ya que puede ponerse un poco agitada, así que abróchate el cinturón. También se hacían la revisión de la bioquímica materna, de la PA-PPA y de la gonadotropina coriónica humana beta, que se hacía entre la semana 8 y la semana 10, y con la ecografía en la semana 12, que nos permitía observar la morfología fetal y descartar posibles anomalías congénitas. Entonces, bueno, el medidor de la coronilla rabadilla fetal debe estar entre los 45 y los 80 milímetros. Hay una tasa de falsos positivos de entre el 5 y el 6% de las gestaciones y el cribado ecográfico aislado se debe hacer también teniendo en cuenta la translucencia nucal y la edad materna. Es importante. Respecto a la gestación gemelar que inicia con un control después de las 14 semanas, también es un factor de riesgo, digamos, para, para anomalías congénitas de los productos y para embarazo de alto riesgo. Y el test cuádruple, perdón, que incluye aplicar el cribado bioquímico. Es un cribado bioquímico que se realiza durante el segundo trimestre y que incluye la medición sérica de la fracción beta libre de la gonadotropina coriónica humana, de la alfa-fetoproteína y del estriol conjugado, también de la inhibina A, asociados con la edad materna, o en caso de que haya donación de ovocitos con la edad de la donante, se realizará de preferencia entre las 15 y las 18 semanas. Sin embargo, se puede aplicar hasta las 20 semanas y permite un cálculo del riesgo de trisomía 21, de trisomía 18 y de trisomía 13 durante toda la gestación. Es confiable, se aplica un factor de correlación para cada uno de los marcadores. Entonces tiene una sensibilidad menor en gestaciones únicas, una sensibilidad aproximada del 75% y una mayor tasa de falsos positivos, cerca del 10%. Y no es aplicable en gestaciones de más de 2 fetos. Bueno, respecto a los procedimientos invasivos, entonces hablamos entonces de que haya un riesgo de 1 entre 250 para trisomía 21 o para trisomía 18 y 13, con el test combinado del primer trimestre en uno o en ambos fetos. También cuando el riesgo es mayor o igual a 1 entre 250 para trisomía 21, 18 o 13, después de haber practicado el cribado bioquímico del segundo trimestre, que ya les comenté. También en los casos en los que haya un riesgo mayor o igual a 1 entre 250 para las trisomías 21, 18 o 13, teniendo en cuenta la translucencia nucal, más la edad materna o más la edad donante, en uno o en diversos fetos. También cuando el sonograma genético del primero o segundo trimestre pues sale con alguna anomalía,
En este caso hay un riesgo mayor o igual a 1 entre 250 en uno o en ambos fetos, para uno o ambos fetos, cuando hay hallazgos en el sonograma genético del primero o el segundo trimestre. Y otras indicaciones como en las gestaciones únicas, que se remite al protocolo específico de diagnóstico prenatal. Entonces, las opciones para realizar un diagnóstico mediante procedimientos invasivos incluye la biopsia corial, la obtención del cariotipo, que esta es la primera opción, la primera medida antes de hacer cualquier otra, la miocentesis, en las gestaciones mayores a 16 semanas, se usan para anomalía ecográfica discordante precoz. Entonces, podemos realizar alguno de estos estudios dependiendo de los hallazgos, dependiendo de los hallazgos con estos, con el cribado genético y con el cribado bioquímico. Dependiendo de eso, sabemos si hacemos la confirmación del diagnóstico mediante un procedimiento invasivo. Bueno, respecto a la revisión de la placenta, entonces nos permite definir con rapidez la cigosidad y la corionicidad en casi el 66% de los casos. Cuando nace el primer producto, entonces se pinza el cordón y cuando nace el segundo, pues se realizan las dos pinzas en un saco amniótico común, o bien si hay amnios yuxtapuestos que no estén separados por el corion entre los fetos, entonces se considera que estos son monocigóticos. Si el corion separa los amnios próximos, los fetos pueden ser disigóticos. Si los individuos tienen el mismo género, pueden tener tipos de sangre diferentes, entonces son disigóticos. Aquí en la imagen, entonces, observamos una placenta general coriónica, en el que pues, se observan membranas separadas de un feto a otro. Y ya, pues, esta es digamos, una placenta dicoriónica. Bueno, algo que olvidé mencionar aquí atrás, respecto a lo del sonograma genético del primer trimestre, entonces este no es aplicable porque la presencia de marcadores ecográficos secundarios en alguno de los fetos, bueno, el sonograma genético no es aplicable cuando hay marcadores ecográficos secundarios en alguno de los fetos o cuando hay un hallazgo más frecuente al principio que pueda ser atribuible a trastornos hemodinámicos subyacentes. Durante el sonograma genético que se realiza en el primer trimestre, debe existir pues poca evidencia sobre la utilidad de los marcadores ecográficos secundarios durante el primer trimestre en la gestación gemelar. Entonces, se realiza el sonograma genético cuando durante la ecografía del primer trimestre hay ausencia del hueso nasal, por ejemplo, o encontramos un ducto venoso con un flujo ausente o flujo reverso, cuando hay una contracción atrial, cuando hay una regurgitación tricuspidia, cuando necesitamos reevaluar el riesgo de trisomías 21, de trisomías David, por 13. favor, habla un poquito más fuerte que no te escucho bien. Sí, doctor, ¿ya se escucha mejor? Dale, por favor. Listo, entonces, cuando debe confirmarse un diagnóstico, un posible diagnóstico de trisomía 21, de trisomía 13 o de trisomía 18, para redefinir el riesgo de un cribado ecográfico en las gestaciones de uno o de ambos fetos. Y en gestaciones dicoriales, pues tiene la misma utilidad que en las gestaciones únicas. Entonces, es importante saber eso del sonograma genético. Lo podemos realizar para descartar o para hacer diagnósticos o para confirmar diagnósticos en base al cribado genético y al cribado bioquímico.
Bueno, entonces las posibles complicaciones de un embarazo múltiple, pues incluyen abortos espontáneos, es más probable, digamos, tiene un 7.3% de mayor probabilidad cuando se trata de embarazos múltiples. Cuando son monocoriónicos, hay mayor riesgo de abortos. Cuando hay inseminación artificial, hay un mayor riesgo de abortos también. Entonces, la principal complicación de los embarazos múltiples pues, es el aborto espontáneo. En caso de que haya malformaciones congénitas, entonces estos se presentan en 406 casos por cada 10.000 gemelos. Es más común en los monocoriónicos, es más común cuando se realizan técnicas de inseminación artificial. Otra de las complicaciones puede ser el peso neonatal bajo por restricción del crecimiento intrauterino o por parto prematuro. Otro riesgo es la hipertensión o los trastornos hipertensivos como la preeclampsia. Entonces, es más común en madres con un índice de masa corporal mayor a 30 y cuando han recibido donación de óvulos. También es importante, digamos, destacar que aumenta el riesgo un 8% cuando son gemelos y aumenta entre un 11 y un 12% cuando se trata de embarazos múltiples de más de 2 individuos, como los trillizos. También puede haber amenaza de parto prematuro, que esto ocurre en 5 de cada 10 gemelos y en 9 de cada 10 trillizos. Es decir, que el parto prematuro casi que es una constante en embarazos múltiples de trillizos. Puede ocurrir también embarazos prolongados, cuando hay embarazos gemellares mayores de 40 semanas o después de las 39 semanas, digamos, empieza a haber riesgo de mortinato, es decir, que el bebé nazca muerto por un embarazo prolongado. Y finalmente, pues, anomalías en el desarrollo del lactante. Entonces, hay un mayor riesgo de parálisis cerebral cuando se trata de gemelos. Entonces, hay un riesgo aproximadamente de 12.6 por cada 1.000 gemelos. En cambio, en trillizos hay un riesgo más o menos de 44.8 por cada 1.000 trillizos. Entonces, desde luego, pues las patologías que producen anomalías en el desarrollo fetal son más frecuentes en los embarazos múltiples. Las complicaciones maternas, pues, también existen desde luego complicaciones maternas. La más frecuente va a ser la hemorragia obstétrica por embarazo múltiple, que después puede provocar una hemorragia postparto debido a una atonía uterina. También puede ocurrir edema por retención hídrica, pueden ocurrir estados hipertensivos del embarazo, que acabamos de evaluar ese riesgo en la tabla anterior. También puede ocurrir anemia, puede ocurrir enfermedad tromboembólica y puede ocurrir también hígado graso agudo del embarazo. Es poco frecuente, pero que ocurre, cuando ocurre sobre todo después del tercer trimestre. Algunas otras complicaciones que son un poco menos frecuentes en los gemelos monoamnióticos. Entonces puede ocurrir que uno de cada 20 gemelos monocoriónicos o monoamnióticos tengan muerte fetal por enredamiento del cordón, por alteraciones congénitas o por transfusión intergemelar. Entonces, lo que ocurre es que cuando son gemelos monocoriónicos, monoamnióticos, es decir, que están compartiendo las membranas, desde luego, pues puede ocurrir que se enreden uno en el cordón del otro y pues que esto produzca hipoxia fetal, sufrimiento fetal y finalmente puede producir o la muerte del feto
o puede producir morbilidades a largo plazo, como parálisis cerebral, entre otras. Y también puede ocurrir que haya alteraciones congénitas o transfusión intergemelar. Pueden ocurrir deformidades durante el desarrollo fetal debido a los espacios que se comparten entre los dos individuos y la transfusión intergemelar que ocurre cuando hay intercambio de sangre entre los dos individuos. Los gemelos unidos son comúnmente llamados siameses. Digamos, entre estos casos de siameses, el más común es el toracópago, es decir, que comparten la pared torácica, se encuentra fusionada y pueden compartir uno o más órganos de la pared torácica. Pueden compartir uno o más órganos del tórax. Se identifican por ecografía en el segundo trimestre. Se puede realizar una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico y para identificar cuáles son los órganos que comparten. Entonces, mediante la resonancia podemos ver si están compartiendo el corazón, si están compartiendo alguno de los pulmones, si están compartiendo cualquiera de los órganos de la cavidad torácica. También está el gemelo parásito externo. Esto puede ocurrir cuando hay extremidades supernumerarias unidas en forma externa a alguna víscera. Ocurre en un 3.9% y se ve más frecuentemente en fetos varones. El fetus in fetus o feto en feto, que es sumamente improbable, es cuando sucede que un embrión queda dentro de su hermano, pues, dentro del otro embrión, y el desarrollo del gemelo parásito se detiene en el primer trimestre, cuando todavía no ha desarrollado ni cerebro ni corazón. Entonces, en el feto que se desarrolla, el embrión que quedó, digamos, con su crecimiento truncado, muere y queda dentro de su hermano y puede llegar a aparecer un quiste o aparecer una masa dentro del otro feto. Aquí encontramos entonces una imagen con todas las posibles anomalías para los siameses. Entonces está los onfalópagos, los toracópagos, que son los más comunes, y los cefalópagos, cuando están unidos en sentido ventral, rostral. Cuando están unidos en sentido ventral, caudal, puede ocurrir que se den los isquiópagos, que se encuentran unidos en las caderas, y cuando se encuentran unidos en sentido ventral lateral, pueden ocurrir los parápagos diprósopos o los parápagos dicéfalos. Entonces, esto respecto a los gemelos que se encuentran unidos en sentido ventral. Los que se encuentran unidos en sentido dorsal pueden ser los craniópagos, los raquípagos y los pigópagos. Ese no es el mejor ejemplo para los craniópagos en sentido dorsal, pero son aquellos que comparten, tienen el cráneo unido y comparten órganos de la cavidad craneal. Y bueno, aquí en esta resonancia magnética, es una resonancia magnética de dos gemelos que se encuentran unidos. Es una imagen sagital, de corte sagital, en la que se muestra pues una fusión a partir del nivel del apéndice cifoides, justo debajo del ombligo. Entonces se trata de gemelos onfalópagos, comparten un hígado
y hay una masa quística en la línea media, donde se encuentra la flecha blanquita. Dentro de este tejido, pues, este tejido que conecta a los gemelos, entonces se facilitó la aparición de un quiste o un palo mesentérico ante el sitio que se halla dentro del tejido compartido. Entonces, así es como se ve en la resonancia magnética un embarazo gemelar con siameses. Bueno, entonces, aquí tenemos un cuadro donde se esquematizan los posibles resultados de los embarazos gemelares monocigóticos, la categoría de asimetría, que incluye los tipos gemelares en los cuales un complemento gemelar es sustancialmente menor y con una formación incompleta respecto al otro. Entonces podemos observar en los gemelos monocigóticos cuando hay diferencias en el crecimiento simétricas, cuando están separados y cuando están unidos. Cuando son gemelos monocigóticos asimétricos, que tienen un crecimiento asimétrico, entonces puede ser externo acárdico, puede ser externo parasitario, o puede ser interno, que es el fetus in fetus. Entonces esto esquematiza un poco mejor lo que ya hemos venido hablando. Bueno, las anastomosis vasculares, entonces, esta es otra anomalía importante. Las anastomosis arteriolares son las más comunes cuando hay suficiente presión o cuando hay un gradiente suficiente de flujo. Se crea un cortocircuito y puede generar un síndrome de transfusión intergemelar, que era una de las complicaciones de los embarazos monocoriónicos. También puede haber una secuencia de policitemia, anemia gemelar, y también puede ocurrir que haya gemelos acárdicos, debido a que estas anastomosis arteriolares, cuando tienen un suficiente gradiente, digamos, uno de los embriones, uno de los fetos, puede convertirse o parasitar a su hermano. Entonces depende, en el caso de los gemelos acárdicos, el gemelo acárdico va a depender de la circulación y del riego sanguíneo que le provee a su hermano. Desde luego, cuando esto ocurre, el feto parásito no se va a desarrollar correctamente. Bueno, vamos a hablar de cada uno. Entonces, el síndrome de transfusión intergemelar puede ocurrir 1 a 3 casos por cada 10.000 nacidos. La transfusión de un gemelo donante a un gemelo receptor ocurre en estos casos cuando hay falta de líquido amniótico, entonces se da origen a un gemelo atascado o un síndrome de polihidramnios, oligohidramnios. Entonces, listo, entonces, lo que ocurre entonces es que en una placenta monocoriónica hay unas anastomosis vasculares, la sangre desoxigenada de la arteria placentaria donante es impulsada a un cotiledón compartido por el receptor, se da un intercambio de oxígeno en las vellosidades coriónicas y la sangre oxigenada deja el cotiledón por la vena placentaria del receptor. Entonces, en el donante, es decir, en el feto que está transfundiendo al hermano, puede ocurrir anemia, en el receptor puede ocurrir policitemia, en el donante puede haber restricción del crecimiento intrauterino, en el receptor puede haber una insuficiencia cardíaca, el donante pues, puede lucir pálido y el receptor puede estar pletórico. En el donante el feto se torna oligúrico y en el receptor puede haber una hiperbilirrubinemia. En el donante puede haber oligohidramnios debido pues, al mismo trastorno oligúrico, mientras que en el receptor puede haber polihidramnios. En el donante se puede presentar hipoplasia pulmonar, mientras que en el receptor puede haber un kernicterus grave. Entonces,
lo que ocurre es que, digamos, el feto donante va a sufrir las consecuencias de la pérdida de sangre o de la transfusión de sangre al gemelo, a su gemelo. Esto se va a traducir sobre todo en un oligohidramnios para el donante y en un polihidramnios para el receptor. Entonces, por eso hablan del síndrome polihidramnios, oligohidramnios. Bueno, la reducción embrionaria fetal, terminación fetal selectiva. Entonces, esta, ya estoy oprimiendo un botón y me fui hasta el final. Listo, entonces en esta figura podemos observar las anastomosis intergemelares que se dan puede darse en la arteria o en la vena umbilical. Entonces, el esquema de la anastomosis arterial o venoso en el síndrome de transfusión intergemelar forma un distrito velloso común o tercera circulación en un plano profundo dentro del tejido velloso. Entonces, la sangre de un gemelo donante puede transferirse al receptor a través de esta circulación compartida y común. Entonces, esta transferencia da lugar a que haya un donante desigual, mientras que uno tiene restricción del crecimiento, el otro puede estar teniendo una gestación normal, mientras que el otro puede estar haciendo una oliguria y por lo tanto un oligohidramnios, el otro puede estar haciendo lo contrario, puede estar haciendo un polihidramnio. Lo cual hace que aparezca encajado. Entonces el feto donante aparece encajado. Entonces podemos observar acá, como les comentaba, las posibles formas de transferencia, de transfusión intergemelar. Entonces podemos ver que puede ocurrir una anastomosis entre las dos arterias, puede ocurrir una anastomosis entre arteria y vena, y puede ocurrir una anastomosis venosa entre las dos venas. Entonces acá en el corium se realiza el intercambio gaseoso, que es un proceso en común. Se realiza el intercambio gaseoso, se oxigena la sangre y luego cuando la sangre va a transcurrir por el cordón umbilical para cada uno de los dos fetos, entonces mediante la anastomosis se va a redistribuir la sangre y se va a ir del feto donante al feto receptor. En la figura B, entonces, en la figura de la derecha, perdón, encontramos en la parte A un gemelo donante, pálido, con restricción del crecimiento, que también tenía oligohidramnios, y en la parte B a un gemelo receptor pletórico de 730 gramos frente a 690 del donante, que tenía polihidramnios. Entonces aquí encontramos las diferencias entre el donante y el receptor. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el síndrome de transfusión, el síndrome de transfusión intergemelar? Entonces, el diagnóstico se realiza, bueno, antes se usaba la discordancia ponderal, la diferencia, las diferencias de crecimiento, pero estos son signos tardíos y lo ideal es diagnosticarlo tempranamente. Entonces hay dos criterios para poder detectar el síndrome de transfusión intergemelar. El primero es que haya presencia de un embarazo diamniótico monocoriónico. La segunda es que estemos en presencia de un polihidramnios identificado por el depósito vertical más grande, que sea mayor a 8 centímetros, y en presencia de un oligohidramnios concomitante en el otro diagnóstico por un depósito vertical más grande de 2 centímetros. Entonces, cuando les hacemos la ecografía de los fetos, encontramos en un lado depósitos de líquido más grandes por
por un lado, y por otro lado no encontramos casi depósitos de líquidos. Entonces, cuando encontramos este, que es el síndrome de polidramnios, oligohidramnios, entonces es, digamos, muy factible que estemos enfrentándonos a un síndrome de transfusión intergemelar. Y bueno, lo de la discordancia del crecimiento y la diferencia de la hemoglobina es un signo más tardío, entonces, pues, si la detectamos tardíamente, pues nos podemos enfrentar a las consecuencias que mostraba en la imagen anterior, que no es lo ideal. Listo, entonces, aquí observamos en esta tabla, digamos, se encuentran los hallazgos en Doppler versus la severidad del síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, de acuerdo a los estadios, podemos, observar ciertos hallazgos y de esta manera clasificarlos. Entonces, en el estadio 1 encontramos una secuencia de oligohidramnios, polidramnios en los gemelos y evidenciamos de forma clara la vejiga del gemelo donante. En este estadio el Doppler permanece sin alteración. Entonces, en el estadio 1 el Doppler todavía no va a tener alteraciones, pero sin embargo pues va a estar ahí el signo de los oligohidramnios, polidramnios. En el estadio 2, entonces hay una secuencia, oligohidramnios, polidramnios presente, se encuentra acompañado de una no visualización de la vejiga del gemelo donante. Se puede observar al gemelo donante contra la pared uterina y el Doppler permanece sin cambios. Entonces, ¿qué pasa? Que en el estadio 2, entonces ya no podemos observar la vejiga del gemelo donante porque está haciendo una oliguria, debido a que tiene poca sangre, tiene poca sangre, entonces los riñones dejan de producir la cantidad adecuada de orina, entonces se acentúa el oligodramnios, polidramnios, ya no se puede ver la vejiga por la oliguria, y el gemelo donante empieza a tener restricción del crecimiento respecto a su hermano, que lo que hace es empezar a arrinconarlo. Entonces, el receptor continúa creciendo y desarrollándose, y lo que sucede es que empieza a arrinconar, que es lo que se conoce como encajar a su hermano, a su gemelo, y, y pues a esto se refiere con que el gemelo donante se encuentra contra la pared uterina. En el estadio 2, el Doppler aún permanece sin cambios. En el estadio 3, entonces, nos encontramos a la secuencia oligohidramnios, polidramnios, acentuada, sin visualización de la vejiga del donante, con alteraciones en el Doppler que consisten en una ausencia o en un flujo retrógrado de la arteria umbilical al final de la diástole, y hay una inversión en la onda del flujo de ductos venosos, es decir, también hay una ausencia o flujo retrógrado de ductos venosos. También hay un flujo pulsátil en la arteria umbilical de alguno de los fetos. Entonces, en el estadio 3 ya hay cambios en el Doppler que nos hacen pensar en síndrome de transfusión intergemelar. En el estadio 4 se evidencia en uno de los gemelos asitis franca o hidrops fetal. Entonces, en el gemelo receptor empieza a producirse una asitis o un hidrops fetal producto del abundante riego sanguíneo que está recibiendo. Y en el estadio 5, entonces, se evidencia la muerte de alguno o de ambos fetos por las complicaciones anteriormente mencionadas. Bueno, respecto al tratamiento y al pronóstico de los gemelos con síndrome de transfusión intergemelar, entonces, pues más del 75% que se encuentra en estadio 1
se estabilizan y se mejoran. Entonces, lo más importante creo es realizar un diagnóstico temprano del síndrome de transfusión gemelar en la etapa 3 o después, es decir, después del estadio 3 o en el estadio 3, hay una pérdida del 70 al 100% si no se interviene. Entonces, encontramos que a partir del estadio 3 en adelante ya el pronóstico es bastante malo. El pronóstico ya podemos observar que del 70 al 100% de los casos terminan muertes de uno o de ambos sexos. Se usa la amniorreducción, la ablación de la anastomosis por láser, el peticidio selectivo o la septostomía para poder separar o, digamos, acabar esa anastomosis fetal, esa anastomosis vascular fetal, y de esta manera, pues, poder restablecer el flujo sanguíneo del feto donante. También, pues, bueno, la ablación con láser se utiliza antes del estadio, entre el estadio 3 y el estadio 4. La septostomía se plantea antes de las 20 semanas. Entonces, estos son los posibles tratamientos para el síndrome de transfusión intergemelar. Puede ser, bien sea la ablación de la anastomosis por láser o bien sea la septostomía. También cuando ya se encuentran estadios avanzados, ya hay muerte o ya, digamos, alguno de los dos casos es muy poco viable, entonces se opta por el peticidio selectivo, en el que pues, se aborta uno de los sexos para poder salvar al otro. Y la reducción entonces estábamos hablando del tratamiento y el pronóstico, ¿no? Ya les había dicho, los posibles tratamientos son la amniorreducción, que este sobre todo es un tratamiento, es un tratamiento para reducir la intensidad de los síntomas, digamos, para truncar un poco el proceso que se está dando. La ablación de anastomosis por láser es una de las mejores opciones. El peticidio selectivo, que digamos es una medida un poco desesperada cuando ya hay un muy mal pronóstico para uno de los fetos, cuando uno de los fetos ya se encuentra inviable. Y la septostomía, que también es una opción muy buena, siempre y cuando digamos, se diagnostica antes de las 20 semanas. Bueno, la secuencia policitemia anemia gemelar, entonces esta es otra anomalía, otra patología que puede ocurrir en los embarazos gemelares. Entonces ocurre cuando hay una deficiencia, cuando hay una gran deficiencia de hemoglobina de los gemelos, pero no hay deficiencia de líquido amniótico. Entonces el diagnóstico se da a través del Doppler por la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, cuando es mayor a 1.5 múltiplos en el donante y menor a 1.0 múltiplos en el receptor. Entonces el diagnóstico se hace por medio del Doppler de la arteria cerebral media. Entonces encontramos que el índice pulsátil en el donante es mayor a 1.5 y en el receptor es menor a 1. Bueno, en la secuencia policitemia anemia gemelar espontáneo, este suele aparecer después de la semana 26. El TAPS, es decir, secuencia de policitemia anemia gemelar iatrogénico, aparece en la semana 5 después de haber realizado algún procedimiento. Bueno, el riego arterial con inversión gemelar,
es muy raro, muy raro, ocurre en 1 de cada 35.000 nacidos. Entonces, el gemelo donante normal tiene signos de insuficiencia cardíaca y hay un gemelo receptor sin corazón o acárdico. Hay ausencia de crecimiento de la cabeza, entonces uno de los gemelos está cefaloacárdico. Hay un desarrollo parcial de órganos con extremidades identificables y hay una desaparición de todas las estructuras identificables. Entonces es acárdico amorfo. Entonces, bueno, acá podemos observar en la parte inferior una imagen del feto acárdico amorfo o código arterial con infección gemelar. Entonces, en esta secuencia, pues hay por lo regular un gemelo donante que se forma y se desarrolla de manera normal, que tiene signos de insuficiencia cardíaca, y un gemelo receptor sin corazón, sin encéfalo, sin cerebro, sin órgano, muchas veces ni siquiera con una anatomía clara, completamente amorfo. Se ha formulado la hipótesis de que la secuencia TRAP es efecto de una gran derivación placentaria arterioarterial que a menudo se acompaña de una venosa. Entonces puede haber derivaciones arterioarteriales y derivaciones venosas. Dentro de la placenta única compartida, entonces hay una presión de perfusión del gemelo donante que supera la del gemelo receptor. Entonces, de esta manera es que recibe un flujo inverso en sangre de su gemelo. La sangre arterial, es decir, la sangre desoxigenada, llega al gemelo receptor, se distribuye de manera preferencial a sus vasos iliacos y de este modo llega por solo la mitad inferior del cuerpo. La situación que interrumpe el crecimiento y el desarrollo de la mitad superior del cuerpo. Entonces, se puede hacer una ablación con radiofrecuencia durante el segundo trimestre para tratar esta patología. Entonces, acá podemos observar, esquematizar, digamos, la fisiopatología del TRAP. Entonces, el gemelo donante, por medio de anastomosis arterioarteriales o arteriovenosas, o venosas, perdón, transfunde abundante sangre al gemelo, pero este gemelo, debido a las malformaciones que tiene y a que la perfusión de sangre es desoxigenada, no logra formarse, no logra desarrollarse. Entonces se traduce en una insuficiencia cardíaca del gemelo donante y pues en un completo desastre para el gemelo receptor que no se forma, en realidad no es un feto, es una masa que parasita a los gemelos. Bueno, respecto al control prenatal, entonces, se realizan las mismas acciones que en un embarazo normal. Entonces, se recomienda un aumento ponderal materno total de aproximadamente 16 a 20 kilogramos. Se recomienda un aporte variado de alimentos, es decir, una dieta con un aporte de toda clase de nutrientes, un descenso del consumo de grasas saturadas. Hay que insistir en el consumo de frutas, de pescado, de verduras. Se recomienda un aumento en el consumo de omega 3, desde luego frutas y verduras para una adecuada ingesta de ácido fólico, proteínas y hierro. Se realiza la ferroterapia con suplementos de ácido fólico y también con suplementos de calcio. En todas las mujeres con baja ingesta de calcio, entonces se realizan, se realizan, se realiza la administración de suplementos de calcio, se puede dar más de 1 gramo al día.
y reducción gradual de la actividad física a medida que evoluciona la gestación. Respecto a las visitas y controles ecográficos, entonces depende de la corionicidad de la gestación. Como vimos al principio, la corionicidad predispone a los fetos eh, a ciertas condiciones. Entonces, corionicidades con mayor riesgo de generar patología o complicaciones deben monitorizarse más de cerca. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ecografía? La valoración del crecimiento fetal. Bueno, ¿como en qué casos? Como en los casos monocoriónicos, las gestaciones monocoriónicas, monoamnióticas. Entonces, en este caso, como puede haber múltiples complicaciones, se realiza una valoración ecográfica con más frecuencia. Entonces, en las ecografías lo que se hace es valorar el crecimiento fetal, por mayor riesgo de restricción del crecimiento, se realiza una medición periódica de las longitudes cervicales, por un mayor riesgo de prematuridad, es decir, aquí lo que se hace es realizar la, la ecografía transvaginal para la longitud cervical y se debe hacer un diagnóstico precoz de los síndromes de transfusión fetofetal, de la secuencia anemia policitemia y del TRAPS, asimismo del TRAPS, que fue el que acabamos de ver. De última, el riesgo arterial con hipertensión gemelar. Entonces, también se hace visita de control con el anestesiólogo cerca de la semana 32, independientemente de la intención de la vida del parto. Entonces, casi todos estos embarazos múltiples se desembarazan por cesárea. Sin embargo, la visita con el anestesiólogo debe hacerse independientemente de cuál vaya a ser la vía del parto. Listo, entonces, aquí en estas tablitas, entonces, podemos observar la cantidad de visitas que se debe realizar dependiendo de la cronicidad de la gestación y lo que debemos realizar, lo que debemos buscar en cada una de estas visitas. Entonces, en todas las gestaciones monocoriales, monocigóticas, se solicita una ecocardiografía fetal a partir de la semana 13 a la 14, debido a que pues, hay un mayor riesgo de defectos cardíacos congénitos. A partir de la semana 35 se debe realizar una visita semanal. Existen unos criterios para intento de parto vaginal en el momento del ingreso por inicio de parto o antes de la maduración cervical, cuando se está realizando la inducción del parto. Entonces se debe realizar un estudio doble de la arteria cerebral media para descartar la secuencia de anemia policitemia. Entonces lo que se hace es evaluar las arterias cerebrales medias de ambos para poder descartar particularmente la secuencia anemia policitemia, TAPS. Entonces en las historiales hacemos a partir de la semana de 20, entre la 20 y la 22, las biometrías. La longitud cervical se hace entre la semana 16 y la semana 34 para descartar el riesgo de embarazos de, de embarazo pretérmino. En las gestaciones monocoriales, entonces, hay que evaluar más factores para descartar todas las patologías de las que acabamos de hablar. Entonces, de la semana 14 a la 18 deben evaluarse las vejigas, debe evaluarse la circunferencia abdominal,
durante la semana, bueno, en la semana 20 deben realizarse las biometrías, en la semana 20, 26, y entre la 30 y la 36. También debe hacerse el Doppler para evaluar las arterias cerebrales medias y eh, para evaluar el riego, digamos, la circulación de la arteria umbilical. Entonces, descartar que no vaya a haber ausencia o flujo retrógrado de las arterias umbilicales. Y la longitud cervical se evalúa en la semana 16, en la semana 20, en la semana 24 y de la 28 a la 32. Cuando son gestaciones triples, entonces la visita debe realizarse una vez por semana a partir de las 32 semanas. Se realizan las biometrías, se realizan las longitudes cervicales para, para estar monitorizando muy de cerca que no vaya a haber un término, un embarazo pretérmino. Bueno, en las gestaciones triples, entonces con componente monocorial, los controles deben ser quincenales, se realizará una ecocardiografía fetal entre la semana 13 y 14 para descartar las malformaciones congénitas, cardíacas, se debe realizar un Doppler periódico y se debe realizar un seguimiento tal como si fuera una gestación monocorial, eh, una gestación doble monocorial. Entonces se deben realizar todos esos estudios de control. Ahora sí, entonces, la interpretación de la longitud cervical ecográfica en las gestaciones gemelares triples. Entonces, la medición ecográfica de la longitud cervical entre la semana 20 y 24 en las pacientes asintomáticas es el mejor predictor para la prematuridad espontánea. Entonces debemos evaluar entre la semana 20 y 24 la longitud cervical porque la medición en este periodo de tiempo va a tener, digamos, va a otorgarnos, digamos, una alta sensibilidad en caso de que vaya a haber una prematuridad. Entonces, por debajo de los 25 milímetros, hay una probabilidad de parto pretérmino eh, por debajo de las 32 semanas. Entonces, hay un incremento de 3 veces la probabilidad de parto pretérmino de menos de 32 semanas. Por encima de los 25 milímetros, entonces se reduce el riesgo de parto prematuro externo a más de la mitad, es decir, más del 2%, y aumenta la posibilidad de un parto a término hasta un 75%. La valoración cervical ecográfica permite también evitar intervenciones innecesarias en las gestantes y reducir el riesgo de comorbilidades maternas, de morbilidades maternas. Bueno, en este cuadrito entonces está el algoritmo para actuar en las gestantes asintomáticas con acortamiento cervical. Entonces, en aquellas gestantes en las que realizamos la cervicometría entre la semana 20 y la semana 24 y estuvo, digamos, y hubo hallazgos anormales, es decir, una cervicometría de menos de 25 milímetros, entonces se debe realizar lo siguiente. Entonces, aquí en esta tablita lo definen como menos de 25 milímetros antes de la semana 24 o que se encuentre la cervicometría por debajo del percentil 5 hasta antes de la semana 34. Recordemos que la cervicometría solo se puede hacer hasta la semana 34. Se distinguen tres escenarios clínicos. Entonces, el primero es que haya un cervix que se encuentre entre los 10, que se encuentre de más de 10 milímetros después de la semana 26. En este caso, entonces hay una recomendación de baja laboral, debe haber un reposo en casa, hay que administrar la progesterona, que es un tocorítico, para reducir el riesgo de parto pretérmino.
Se administra la progesterona 200 miligramos vía intravaginal por la noche y se realiza una valoración cervical a los 7 días. Dependiendo de esta valoración cervical, entonces si la situación es estable, se mantiene la progesterona y ante la estabilidad se espacian los controles. Entonces ya no es necesario hacer el control cada 7 días y se logra mantener la cervicometría igual. Si hay un acortamiento progresivo, es decir, si la cervicometría sigue disminuyendo y disminuyendo, entonces hay que, digamos, evaluar la posibilidad de hospitalización. Recordemos que cada caso es individualizado y hay que extremar los controles, entonces hay que estar monitorizando muy de cerca estos casos. El segundo escenario es que haya un cervix por debajo de los 10 milímetros. Entonces, en este caso hay que valorar la hospitalización, individualizar cada caso y extremar los controles. Y en el tercer caso, que es cuando hay una dilatación cervical y una exposición de la bolsa amniótica vaginal, entonces es cuando están las membranas visibles. Esto pues es muy alarmante. Lo que hay que hacer es, desde luego, realizar ingreso hospitalario, hospitalizar, realizar el tratamiento antibiótico eh, para, digamos, para la amenaza de parto pretérmino y realizar una valoración de forma consensuada con la paciente y realizar evaluar la opción del cerclaje terciario. Entonces, la antibioticoterapia que se suele dar a los pacientes con una exposición, con dilatación cervical y con exposición de las membranas es ampicilina. Se puede dar ampicilina 2 gramos cada 6 horas vía intravenosa, más ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, también por vía intravenosa, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas vía oral. Esta se puede dar por 48 horas. Y en caso de no haber claritromicina, se puede dar amoxicilina bioclavulánico 875 miligramos cada 8 horas vía oral por 48 horas, igual que la claritromicina. Esto pues más el ingreso hospitalario y bueno, la evidencia acerca de otras medidas terapéuticas para la prevención de la prematuridad en las gestaciones gemelares, como por ejemplo la administración de la progesterona o de otros fosfolípicos, no ha demostrado en realidad ser útil en las gestaciones gemelares, ni siquiera cuando se dan dosis mayores de las habituales. Sin embargo, algunos estudios han mostrado una tendencia a la disminución del parto por debajo de las 33 semanas en las pacientes con un cervix de menos de 25 milímetros que recibieron progesterona por vía intravaginal y que se sometieron al control exhaustivo cada 7 días. Bueno, hasta la actualidad, pues los datos son insuficientes para recomendar el uso sistemático en gestaciones gemelares con cervix corto. Esto respecto al pesario cervical. Respecto al cerclaje, entonces no existe ninguna evidencia sobre la utilidad preventiva del cerclaje en situaciones de acortamiento cervical. Bueno, respecto a la finalización del parto, entonces, bueno, en gestaciones gemelares bicoriales, que son las más seguras, suele darse por encima de las 37 semanas, es decir, que estos embarazos suelen llegar a término. Es viable que lleguen a término porque, a pesar de que es una gestación múltiple, es una gestación segura cuando son bicoriales y amnióticas.
en las gestaciones gemelares monoforiales y amnióticas, entonces suele haber una finalización del embarazo entre la semana 36 y la 38. En las gestaciones monoforiales monoamnióticas, que son las más complejas porque son las que tienen mayor riesgo de complicaciones, suele haber entonces finalizaciones del embarazo entre la semana 32 y la semana 33. Entonces estos embarazos sí que están, digamos, prematuros, a pretérmino. Entonces debe realizarse la maduración, debe completarse el esquema de maduración pulmonar, debe administrarse una tanda de corticoides cada 48 a 72 horas antes de realizar la cesárea para asegurarnos de que la maduración pulmonar de los fetos sea la mejor. Entonces ya sabemos que cuando nos estemos enfrentando a gestaciones monoforiales monoamnióticas, la maduración pulmonar cuando se esté acercando la finalización del embarazo es primordial. Y en las gestaciones triples, entonces suele haber una finalización de los embarazos entre la semana 34 y 35. Todo esto, desde luego, en función de la corionicidad, porque si hay una corionicidad monoforial, entonces puede haber un desembarazo durante la semana 34, entonces aquí hay prematuridad. Cuando hay gestaciones tricoriales, entonces puede ser a la semana 35. En fin, todo esto es en función a la corionicidad. Se finaliza la gestación antes de la semana 35, recordar que hay que hacer modulación pulmonar, esquema de modulación pulmonar completo, 48 o 72 horas antes de realizar la cesárea. En las gestaciones multifetales sin complicaciones sobreañadidas, es prudente finalizar la gestación de forma electiva, es decir, realizar una cesárea programada antes de que, haya una parto prematuro, ¿no? Entonces, esto nos garantiza que hay una reducción en la mortalidad fetal y materna. Hay menos complicaciones si programamos la cesárea, si nos ponemos a esperar haya un inicio del trabajo de parto. Si hay un antecedente de cesárea anteriormente en la paciente, pues está contraindicada la maduración cervical con prostaglandinas. No debe hacerse porque las prostaglandinas, el micoprostol, por ejemplo, la prostaglandina D1, lo que hace es promover las contracciones uterinas y la maduración cervical, pero cuando hay antecedentes de cesárea, puede haber un alto riesgo de ruptura uterina y pues eso sería fatal. Entonces no debe hacerse maduración cervical con prostaglandinas ante un antecedente de cesárea. Se valora la maduración cervical con la sonda Foley. Se puede hacer una inducción con oxitocina endovenosa. En caso de que haya gestaciones monoforiales, con criterios de parto vaginal, es decir, que cumpla todas las condiciones para que se dé un parto vaginal en el momento del ingreso y antes de realizar la inducción del parto. Entonces es recomendable realizar un Doppler de la arteria cerebral media y de las arterias cerebrales medias, corrijo, para descartar la secuencia TAP, la secuencia anemia policitemia, que recordemos que esta suele darse después de la semana 32, en cuyo caso debe finalizarse la gestación inmediatamente con cesárea programada. Listo, respecto al trabajo de parto, entonces, bueno, primero deben realizarse los siguientes requerimientos que son, bueno, preferiblemente un quirófano, que esté siempre disponible un ecógrafo para realizar los estudios en la sala de parto, en el momento en el que estén en fase activa y en fase expulsiva. También tener un equipo médico presente en el momento del parto. Un equipo médico es por lo menos 2 obstetras
un anestesiólogo y un neonatólogo, uno o dos dependiendo de la edad gestacional. Otro de los requerimientos es que haya una reserva de sangre, por lo menos 2 concentrados de hematíes al ingreso de la paciente, en caso de que haya una hemorragia por parto, y una comprobación de la estática fetal al ingreso mediante la ecografía. En segundo lugar, lo que hay que hacer es elegir la vía del parto, desde luego. Entonces, cuando hay gestantes por debajo de las 32 semanas, entonces, aunque estén ambos en posición cefálica, con toda la intención de parto vaginal, o que haya uno que esté en posición cefálica y otro que no esté en posición cefálica, entonces en este caso se hace cesárea electiva. Cuando la gestación es de 32 semanas y el peso fetal estimado es de más de 1.500 gramos, entonces si los dos están en posición cefálica, se puede realizar un parto vaginal. Si hay uno en posición cefálica y ya se va a acabar otra vez esta vaina. Entonces, si hay una en posición cefálica y el otro no está en posición cefálica, entonces no, en este caso no hay inducción de parto vaginal. La cesárea electiva entonces debe realizarse cuando hay gemelos monoamnióticos, monocoriónicos monoamnióticos, cuando hay gestaciones de más de 3 fetos, cuando el primer feto no viene en posición cefálica y cuando la patología materna fetal, cuando hay patología materna fetal o placentaria. Entonces, digamos que el parto por vía vaginal se puede realizar siempre y cuando no esté por debajo de las 32 semanas, cuando los fetos estén por encima de los 1.500 gramos y siempre y cuando el primer feto, el primero que vayan a hacer, tenga en posición cefálica. Bueno, en tercer lugar, la anestesia. La anestesia es muy importante, entonces se debe realizar una analgesia de elección. Generalmente se escoge la epidural, la analgesia por vía epidural, en caso de tener que realizar una versión interna o una extracción del segundo gemelo, entonces es necesaria una correcta relajación uterina. De elección se puede utilizar la nitroglicerina a dosis habitual, que es de 50 a 100 microgramos vía intravenosa en un bolo antes del procedimiento. En cuarto lugar, pues cuando está en fase expulsiva, entonces cuando nace el primer feto y se pinta el cordón, debe comprobarse la presentación del segundo feto antes de romper la membrana. Entonces nace el primero, se pinza el cordón y antes de sacar el segundo hay que comprobar que venga cefálico, que venga cuádrico, hay que comprobar la presentación antes de romper la membrana. En caso de que haya una situación transversa, entonces se puede aprovechar el periodo hipocontráctil y realizar una versión externa acefálica o podálica. Entonces lo que se hace es que si se detecta que el feto viene atravesado, se aprovecha cuando no tenga la contracción, es decir, cuando deje de quejarse, cuando esté relajándose de la contracción, se le hace un masaje de manera que eh, uno pueda acomodar el feto de forma cefálica o podálica para poder sacarlo. Y si existe hipodinamia, entonces debe realizarse una adecuada estimulación con oxitocina para inducir las contracciones. En quinto lugar, el margen de tiempo entre los dos partos. Entonces, aunque no parece existir un tiempo máximo por extracción del segundo gemelo, es importante tener en cuenta que no haya signos de pérdida de bienestar fetal. Entonces, no importa cuánto tiempo pase,
después de haber nacido el primer gemelo para sacar al segundo, siempre y cuando el segundo gemelo no empiece a presentar signos de crecimiento. En caso de gestación monocorial, pinzar el cordón inmediatamente nos sirve para disminuir el riesgo de fenómenos agudos de transfusión del segundo gemelo. Entonces hay que realizar un pinzamiento del cordón temprano. Precoz. Bueno, en cualquier caso, cuando haya fracaso en las maniobras para extraer el feto, o cuando haya signos de pérdida del bienestar fetal, entonces a criterio de los tetras, se debe realizar una cesárea del segundo gemelo. Y en sexto lugar, bueno, el alumbramiento. Entonces, la extracción de las membranas. Hay una mayor predisposición de atonía debido a la sobreextensión uterina. En todos los casos de gestaciones múltiples hay más riesgo de hemorragia postparto. Entonces, hay que, digamos, estar preparados, tener a la mano todo lo necesario, tener un equipo médico que esté listo para responder a la noticia, al código rojo. Desde luego se le da tratamiento de código rojo, 10 unidades de oxitocina, hasta 30 unidades de oxitocina vía intravenosa. También se puede utilizar la metilhergometrina. Se aplica una ampolla vía intramuscular después del alumbramiento. Esta es para evitar la hemorragia. La perfusión de 500 cc y las 10 más 10 unidades de oxitocina de mantenimiento nos sirve para evitar también hemorragia y desde luego prever la hemorragia para poder tener unidades de sangre listas en caso de que haya necesidad de transfundir. Bueno, en parto diferido de un gemelo, entonces está indicado en gestaciones gemelares bicoriales y monocoriales y amnióticas, cuando el parto del primer gemelo se produce antes de la semana 32. Entonces, en el parto digerido del segundo gemelo, es una conducta que se justifica solo con el objetivo de aumentar y de mejorar la supervivencia del segundo gemelo. Cuando el primer gemelo sale a pretérmino y no es, digamos, bien viable, cuando hay una prematuridad extrema del primer gemelo, entonces lo que se hace es diferir el parto del segundo para que, digamos, si el primero nació en condiciones muy adversas y, digamos, se murió, darle la posibilidad al segundo de que pueda sobrevivir. ¿En qué casos está contraindicado el parto diferido del segundo gemelo? En casos de que haya sospecha de pérdida de bienestar fetal. Entonces, se tuvo el primer gemelo y el segundo empezó a presentar signos de sufrimiento fetal. Entonces, en este caso está contraindicado prolongar el embarazo del segundo gemelo. En caso de anomalías médicas o de ruptura prematura de membranas del segundo gemelo, tampoco. ¿Cuántas llevan de Zoom? Tampoco se puede prolongar mucho tiempo más el embarazo después de que haya una ruptura prematura de membranas del segundo gemelo. En caso de que haya una metrorragia importante después del parto del primer gemelo. David. Tampoco. Señor. David, ya nos faltan 1 minuto. Perfecto. Y ya llevamos casi 2 horas hablando. Bueno, creo que vamos a dejar ahí porque ya está el auditorio muy cansado. Vamos a dejar la charla de sepsis para la otra semana, para el lunes, y la otra charla para el día martes, que sería la de hepatitis B. Perfecto. De resto nada, pues mañana los espero. Ya es la parte presencial de nosotros.
Por ahí estamos haciendo con Laura y Angie un reporte de un caso de un feto acárdico que se lo vamos a mostrar como caso clínico. Y bueno, muchachos, entonces que pasen una feliz noche, ¿vale? Muy bien, David, te felicito. Excelente. Gracias, doctor. Hasta luego. María Andreina le mandó saludos. Buenas noches, doctor. Chao. Muchas gracias, doctor. Gracias. Chao, chao.